Muy buenas a todos y todas. En este video voy a explicar un poco cómo se instala el programa WinCCAC, que es un programa para la clasificación de cloritas y trabajo de datos de química mineral de cloritas, además de granates, anfíboles y epidota, que eso ya son como no lo he utilizado mucho. Bueno, el programa lo desarrolló Yabuz y se puede bajar desde ResearchGate. Lo que sí, este programa trae una clave, pero antes de eso lo primero que hay que hacer es registrar un par de complementos que son necesarios para la instalación. Entonces voy a dejar una carpeta, una nube de Mediafire con estos tres complementos que se deben instalar. Bueno, lo que se debe hacer es lo siguiente. Primero tenemos que copiar estos archivos y llevarlos a la siguiente carpeta. Aquí en nuestro disco, ir a la carpeta Windows, y aquí ordenadas por nombre tenemos que ir a System32. Aquí los pegamos, estos tres complementos, y en syswow 64. Ya. Posterior a esto tenemos que registrarlos. Esto se hace mediante el símbolo sistema y hay que poner este código. Bueno, y cada uno del nombre de los archivos que pusimos. Abriendo símbolo de sistema, pero como administrador. Entonces yo aquí lo voy a copiar. Y los archivos que pasamos son estos son los nombres con la extensión. Entonces con 32.ocx, y ahí se registró. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con los que quedan. Va. Ya. Ahora ya lo hicimos para el sistema de 64 bits. Ahora lo vamos a hacer para el de 32, que en este caso se reemplaza esta palabra y se ponen de nuevo los mismos complementos. Va. Y ahí estarían registrados y ahora estamos listos para instalar nuestro programa. Yo aquí en la nube subí todos estos programas, entonces los vamos a bajar directamente desde acá. También tenemos el de Granate, este también lo vamos a descargar. De estos programas el único que tiene clave es el de cloritas, que sería este, el WinCCAC.
Entonces lo vamos a traer aquí. Y le damos a instalar. Aquí nos pide la contraseña, que también la dejé aquí. Esta es. Con un punto al final, creo. Sí, ahí sí. Ya. Y ahora está listo para trabajar los datos. Lo que tenemos que hacer ahora es ir a la carpeta de donde instalamos este programa. Creo que es 32. Sí, aquí está. Y en esta carpeta debería venir esta tabla Excel, que es la plantilla a utilizar. Entonces nosotros aquí tenemos que rellenar con los óxidos mayores en porcentajes peso. Y cuando ya los tengamos listos, tenemos que pasarlo al programa. Podemos hacer esto de dos maneras: copiando y pegando desde el mismo Excel, pero tiene que tener siempre el mismo formato, la misma estructuración de fila y columna. Entonces yo aquí tengo unos datos. Es importante que estos datos no tengan espacio ni puntos, ningún carácter que complique el cálculo. Entonces nos vamos al programa, ahí yo los copié, nos vamos al programa, creamos una nueva hoja en blanco y acá le damos a pegar. Cuando ya seleccionamos toda la tabla le ponemos pegar y va a pasar los datos tal cual nos pide el programa. El siguiente paso es guardar esta tabla en el formato CHL. Ya, aquí está. Entonces este va a ser YouTube. Lo que debemos hacer ahora es acá arriba en calcular, abrir el archivo que acabamos de guardar, en este caso youtube.chl, y esto va a hacer que el programa nos calcule de forma automática todos los parámetros que necesitemos determinar. Se va a abrir otra ventana donde nos va a arrojar los resultados de los cálculos, que además esta ventana nos permite graficar en el programa que les voy a mostrar a continuación. Y este ya serían todos nuestros resultados. Aquí a la derecha ya hizo todos los cálculos y podemos empezar a trabajar en los gráficos. Siempre pasa a llevar eso. Y aquí están los gráficos. Eso sí, creo que tiene un problema este, ahora lo vamos a abrir. Les recomiendo descargar el Grapher. Es súper bueno para lo que es diagramas ternarios, todos esos tipos de gráficos. Se trabaja de manera muy fácil. Eso sí, hay que empezar a probar ahí, mover todas estas propiedades, o sea, identificar qué es cada cosa acá en el Object Manager, que son como todos
elementos de nuestro gráfico, por así decirlo. Ya, eso sí, esto tiene un problema, porque estas no son las muestras que yo acabo de calcular. Y yo abrí ese archivo. Entonces lo que vamos a hacer es guardarlo en otra carpeta, no en la de archivos de programa. Nos vamos para el escritorio acá donde tengo, aquí mismo lo voy a guardar. Ya, lo guardamos. Entonces le ponemos calcular nuevamente, pero del nuevo archivo que creamos en otra carpeta, no en la del programa, porque así nos puede crear todas las tablas que son necesarias para poder plotear los gráficos. Ya. Entonces, aquí lo bueno es que, por ejemplo, que el método que hay que usar, porque, a ver, ya. Entonces aquí nos generó todas estas tablas, .dat, que son puras tablas de los cálculos que hizo, y las muestras que yo puse. Ahora sí. Entonces lo que podemos hacer son tenemos dos opciones. Dejar esto aquí, todas estas tablas aquí, y desde la carpeta del programa copiar todos los gráficos, que son unos archivos .grf, que son estos. Pero lo malo es que no vamos a poder abrirlo directamente desde el programa. Vamos a tener que abrirlo desde la carpeta. Entonces si yo los tiro para acá, claro, ahora me van a salir mis datos graficados en cada uno de los gráficos que ofrece este programa. Pero el problema es que yo no sé cuál es. Si es este como código que tiene, pero no sé cuál es si lo vemos desde el programa, para saber el autor y qué es lo que vamos a trabajar. Entonces la otra opción es copiar los que están en esta carpeta, que es la que creamos, y reemplazar los archivos que vienen por defecto. Entonces ahora los reemplazamos. Sí, continuar. Y ahora el programa debería funcionar con nuestros datos. Entonces, por ejemplo, aquí uno de temperatura. Tenemos el de... O empecemos con otro. El de saneo, por ejemplo. De hierro y magnesio. Entonces ahora sí. Ahora tiene nuestros datos. Que este es el de hierro y magnesio de saneo. Aquí también sale el autor. Ya. Ahora, ¿cómo se trabajan estos datos? Con estas tablas que tenemos aquí. Por ejemplo, yo voy a crear un nuevo dato. Nosotros sabemos que, por ejemplo, la columna del hierro varía entre 0 y 5 y aquí en la columna del magnesio entre 0 y 5. Entonces aquí podemos poner, no sé, pues cualquier dato. Pongámosle 5. Lo ideal es trabajar con números porque así podemos darle simbología a nuestros datos. Entonces aquí le voy a poner 1 para que quede casi aquí en el máximo. 4 y 4. Y ahí generó nuestro nuevo dato. Ya. Para lo que es la simbología, tenemos que ir a este elemento, que en el fondo es el cálculo y nuestros datos. Aquí, si se dan cuenta, están seleccionados solamente nuestros datos. Y acá en símbolo tenemos que poner el símbolo variable en base a una columna. ¿Y en base a qué columna la vamos a poner? Al número de muestra. Entonces, bueno, ¿pero qué número va a ser nuestro símbolo? Aquí están. Por ejemplo, si queremos el símbolo de esta cruz,
ahí arriba dice, justo arriba dice número 0. Si queremos esta que es un poco más gruesa, 1, 2. Entonces ya, no sé, nos vamos a el que queramos. Ya, 52. Y podemos seleccionar entonces entre todos estos símbolos cuando cambiemos el número de muestra, que es la variable de nuestro símbolo. Entonces yo voy a poner la de la cruz. La cruz. Le vamos a poner entonces la 2. Entonces aquí le ponemos 2, 2 y 2 y 2. Y todo esto es un set de muestras. Bueno, esta era diferente, entonces a esta le vamos a poner 3. A estas que son de otro autor le vamos a poner 12, que es la que viene por defecto aquí. Todas las que no sean números van a quedar de ese símbolo. Ya, la del mismo autor pero otro año le vamos a poner esta, la 11. Ahí en verdad es para el objetivo que cada uno tenga. Si quieren diferenciarlo en base a ciertas características litológicas o mineralógicas, tienen que cambiar este numerito. Ya, entonces ahí ya cambié varias y ahí quedaron todas de diferentes símbolos. Lo que sí son todas del mismo color. Si quisiéramos poner de otro color, tenemos que hacer una copia de esto y pegarlo acá mismo. A ver. Claro, pero acá tenemos que duplicar de alguna forma. Ya, ahí está duplicado igual. Solamente que quedó corrido. Bueno, lo importante es que nos sirve esto, ¿no? Entonces lo vamos a poner aquí. Ya, ahora tenemos los mismos datos, pero la diferencia es que ahora está agrupado en otro set de datos. Entonces ahora, si hacemos esto, le vamos a poder cambiar el color. Le ponemos un número para diferenciarlo. Y bueno, aquí está configurado igual que qué datos, por ejemplo, van a plotear. Son estos, la variable X, que sería la columna B, que eso está bien, pero lo que queremos es que no se repita. Entonces supongamos que vamos a diferenciar estos datos hasta el número 12. Entonces lo que le hacemos aquí es cortar y los pegamos en otras columnas para que podamos diferenciarlo. Bueno, el número de muestra no... bueno, igual sería bueno cambiarlo para que no queden datos sin valor y lo arrojen al 0. Entonces ahora nuestro segundo gráfico se va a plotear en otras columnas, que sería la columna F para la variable X y G para la variable Y.
Y esto lo vamos a copiar aquí. Para que queden aquí con el valor. Ya, entonces ahora el símbolo va a ser variable, va a ser la columna E. Y le vamos a dar otro color. Color amarillo. Y a la línea igual le vamos a cambiar el color a un color naranjo. Entonces ahí tenemos nuestros datos diferenciados por color y por símbolo. ¿Qué más se puede hacer? En este programa se pueden hacer diagramas ternarios de diferentes tipos y de la misma forma que los trabajamos acá, pero ahora va a tener 3 variables. El programa igual tiene algunos ternarios. Este parece. Bueno, ahí tenemos un diagrama, otro diagrama de clorita. Y acá están las tablas, que va a tirar los mismos datos que ya calculamos. Pero tenemos que hacer nuevamente lo que es el cambio de valor. Que después ya de repetir varias veces el proceso uno puede ponerlo antes aquí en la tabla de plantilla. Y ahí estaría el diagrama ternario. Y este programa, bueno, permite ahí a la imaginación de cada uno y en base a lo que uno requiera hacer diagramas ternarios de 2 variables, un gráfico. Y eso sería para el de cloritas. Ahora vamos con el de granate, que es básicamente lo mismo, pero trae diferentes utilidades. Este de clorita trae para los cálculos geotermobarométricos, y el de granate trae algunos que son para comparar la proveniencia en base a la composición. Aquí está la plantilla del de granate. Bueno, aquí uno siempre puede cargarlo Excel, pero yo recomiendo por experiencia que es mucho más rápido copiarlo desde la plantilla y después pegarlo. Que aquí en este caso la plantilla es WinGRT. Aquí vienen las muestras por defecto. Y lo que hacemos es copiar estos datos. Ahí los copiamos todos. Ahora nos vamos al programa y los pegamos de la misma forma que los pegamos en el otro programa para clasificación. Bueno, acá lo guardamos en otra carpeta, al igual que lo hicimos con el de clorita. Le damos el mismo nombre, porque tiene otra extensión que sería GSG. Y le damos a calcular. Hacemos el mismo procedimiento que en el otro, de copiar los gráficos y llevarlo a la carpeta. De copiar los datos y llevarlo a la carpeta.
y lo reemplazamos. Y ahora graficamos. Estos son los diagramas ternarios que decía yo. Que al igual que el otro hay para clasificación de granates. Va, no se abrió. Bueno, aquí por alguna razón no se abre. Así que lo abrimos directamente desde la carpeta. Ahí ya se abrió. Ahí está. Y aquí el procedimiento para cambiar el símbolo y el color es el mismo que en el otro. Porque aquí nos genera la tabla con el número de nuestras muestras y los datos necesarios para plotear cada gráfico, sea ternario, binario. Bueno, uno de los problemas que tiene este programa es que, bueno, lo desarrolló Yabus, pero cometió un error, al menos en uno de los gráficos yo me di cuenta, que creo que es este. Vamos a ver. Tiene cambiado uno de las variables aquí. Creo que este es el 3. Yo para darme cuenta cuál era el que estaba cambiado, lo que hice fue poner puro 1, porque así queda todo equivalente. Y debería generarnos un punto en el centro. Entonces, vamos a ver si vamos a borrar estos datos para enfocarnos solamente en el que está en el centro. Ya, por ejemplo, si aquí yo pusiera 2 del Mandino, este debería subir. Entonces, ya, ese está bien. Si pusiera 2 de Grosularia, de Andradita, ambos deberían irse para allá. Pero este de acá abajo se va hacia la espesartina, a pesar de que yo aumenté el de este vértice. Entonces, entre la espesartina y esta variable hay un error. Lo que debemos hacer es cambiarlo. Y ahora sí. Entonces ahora vemos si se va hacia la espesartina y efectivamente se va hacia allá. Bueno, y para hacer otros tipos de gráficos o diagramas que uno encuentre por ahí que le sirvan y parezcan interesantes o útiles para su trabajo, siempre existe la posibilidad de hacerlo en Illustrator. Yo, por ejemplo, recorté un diagrama del libro de Dear Howe and Sussman del 92, que es este. Le saqué un pantallazo, lo subí a Illustrator y bueno, aquí uno puede de forma muy sencilla hacer líneas. Por ejemplo, yo creé una línea de aquí hasta acá y lo dividí a la mitad. Entonces eso significa que mi cantidad de sílice es 6,5. Si tuviera una línea aquí dividiendo a la mitad estas secciones. Entonces, yo hice dos líneas que tienen la misma inclinación. Y ahí pude determinar más o menos en qué zona estaban los análisis de química mineral. En base a todos estos elementos o
componentes que se evalúan aquí: el aluminio, el hierro, el magnesio y el sílice. Entonces uno aquí lo que crea son líneas y puede generar como un área si es que tiene más de un análisis de la química de ese mineral. En mi caso yo tenía una mica blanca y una biotita. Entonces, claro, mi sílice va como de 6,3 más o menos a 6,6. Hay que tener ojo si a cuánto oxígeno venga normalizado la química del mineral, porque perfectamente podría venir a la mitad, que se ocupa en otros casos. Y también lo que hice yo aquí en el mismo programa, el Grapher, que ojalá lo descarguen porque sirve bastante, es, bueno, empezar a buscar cómo crear gráficos. Lo bueno es que se pueden poner estas etiquetas, se pueden bloquear la posición o desbloquear para que no se muevan. Tiene un montón de funciones. Es un poco largo el proceso, o quizás no largo, pero mientras más detalle le dé uno, creo que mejor queda. Por ejemplo, yo hice este y le puse cada uno de estos elementos. Lo bueno es que aquí en el gráfico mismo, que sería este, porque aquí tiene dos: uno que calcula el diagrama ternario que va abajo y uno que va arriba. Entonces lo que uno puede hacer son varias cosas aquí en este Object Manager y el Property Manager, que son, por ejemplo, en el caso de este ternario, uno puede cambiar el grosor de la línea, hacer divisiones en los bordes. Por ejemplo, en este, hagamos una división. A ver, en el eje Z, que sería este. Ahí, por ejemplo, hacia adentro o hacia afuera. Y ahí uno le puede dar grosor, todo lo que respecta al gráfico. La etiqueta, vamos a ponerle aquí etiqueta. Entonces uno lo que puede hacer es hacer un zoom a ciertas partes. Porque por ejemplo aquí el límite es de 0 a 100. Pero si le ponemos que no, nos da la opción de hacerlo de... Bueno, aquí sale de 0 a 1, pero podríamos hacerlo de 90 a 100, como hacerle una especie de zoom. Aquí todo tiene que sumar 1, ¿sí? Me costó entenderlo un poco esto, pero se puede. Entonces, no sé, le ponemos, este va de 0 a 100, de 0 a 100, de 0 a 100. Ya queremos que en el eje X vaya de 90 a 100, ¿cierto? En el eje, este va de 90 a 100. Entonces el eje Z debería ir de 0 a 10. Y en el eje Y, que sería este, debería ser de 90 a 100 también. No. Ahí. Entonces ahora va de 0 a 10. De 0 a 10 aquí también. Que aquí hay elementos que lo tapan.
son estos de acá abajo. Y de 90 a 100. En algún lado puso 90. Así que, bueno, si ustedes lo hacen de cero, les va a aparecer que aquí este gráfico viene hecho por otra persona que le puso estos fondos degradados y todo. Eso sería. Espero que les haya gustado el video y bueno, expliqué creo la mayoría de lo importante de este programa y de este Grapher. Lo del Grapher es lo más básico, que es como para trabajar los mismos diagramas. Así que eso. Ojalá les sirva en su trabajo. Y bueno, ahí recuerden siempre estar revisando si están bien los gráficos, si los resultados son los esperados. Y eso sería principalmente lo que es el trabajo en estos programas. Espero les haya servido y compartan ahí después su publicación o memoria o trabajo. Muchas gracias.